Un saludo muy cordial, mis queridos amigos y hermanos. Quiero desearles un feliz sábado y también un feliz año nuevo, hoy que empieza el año nuevo. Tengo una excelente noticia y es que a partir de hoy vamos a transmitir en nuestro canal Zoom TV Latino un sermón para el culto divino. Será a las 11 de la mañana, hora del Pacífico. El Señor nos ha traído a nuestro ministerio al pastor Daniel Miranda. Es un predicador bíblico con un material excelente. Él va a estar predicando y también va a haber otros predicadores en español a partir de hoy, sábado 1 de enero. Gracias a Dios, el pastor Miranda no solo se ha unido para predicar los sábados, sino también para coordinar la obra hispana a través de nuestro canal Zoom TV Latino. Ha pasado mucho tiempo desde que comenzamos a transmitir la programación del culto en inglés y ha llegado el momento de enfocarnos también en la predicación en el culto divino en español. Gracias a Dios, continuaremos todos los sábados. Dios les bendiga y les guarde y espero que el sermón del pastor Miranda hoy sea una gran bendición para su vida. Nuevamente, feliz sábado y feliz año nuevo. Para iniciar, vamos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración. A esta hora, querido Dios, al abrir tu palabra, queremos pedir que tu Espíritu Santo dirija este estudio y que pueda dirigir también a aquellos que nos sintonizan para que puedan encontrar en estas palabras lo que su alma tanto anhela y necesita. Señor, que solo Cristo sea exaltado y no el elemento humano. En el nombre de Jesús. Amén. Un feliz sábado y un feliz año 2022. Queremos desearles desde aquí, desde Secrets and Seals Zoom TV Latino, para toda nuestra audiencia que nos escucha y nos sigue a través de estos canales. Qué privilegio es poder estar contigo una vez más y poder tener este espacio de adoración. Y como el pastor Bor lo acaba de anunciar, cada sábado, con la ayuda del Señor, vamos a estar compartiendo palabra de Dios aquí en este lugar. Así que colócalo en tu calendario para que puedas acompañarnos y podamos juntos adorar a Dios. El año 2022, ¿qué nos trae? ¿Qué nos espera? ¿Será que va a ser un año peor que los demás años? ¿Será que todo va a volver a la normalidad, como todos esperamos y como todos deseamos? Lo que es cierto es que los últimos 2 años, años 2020 y 2021, han sido años muy difíciles. Y hay algunas palabras que están de moda, como cuarentena, como coronavirus, como COVID, como vacuna y una en especial, pandemia. El día de hoy yo quiero hablar de la pandemia, pero no tanto lo que hemos escuchado y ya sabemos de la pandemia, pero quiero mirar de una perspectiva salvífica esta crisis de la pandemia y le he titulado a este tema Pandemia, tiempo de oportunidad. Y hablemos un poco acerca de las crisis como oportunidades. Sí, normalmente pensamos en las crisis como momentos en los cuales hay pérdidas y sufrimiento, pero las crisis, sean fortuitas o creadas, siempre van a afectar de 2 maneras distintas. A unos los va a beneficiar, pero a otros los va a afectar. Por ejemplo, en un artículo publicado por la BBC News el 4 de marzo del 2020, recién estaba comenzando la pandemia, titulado Coronavirus, ¿quiénes están ganando dinero con la epidemia? En ese artículo se observa que no todas las empresas han perdido dinero con la propagación del coronavirus por el mundo. Y hay algunos beneficiados, como por ejemplo las compañías que se dedican a la fabricación de vacunas. Quizá estas han sido las más beneficiadas. También los
compañías de productos desinfectantes y mascarillas. Con la entrada de la pandemia, la demanda por gel antibacterial, por tapabocas, mascarillas y todo tipo de implementos de higiene, pues ha aumentado bastante. Las acciones de las farmacéuticas y las empresas biotecnológicas son algunas de las muchas que se han visto beneficiadas por esta crisis. Otras empresas se han beneficiado indirectamente, como por ejemplo las empresas de servicios de teleconferencias, educación online y entretenimiento, y también los canales de televisión. Muchos canales que se dedican a la transmisión del mensaje de Dios para este tiempo. También, ya que las iglesias se habían cerrado, pues para la gloria de Dios también se han afectado positivamente para la difusión del Evangelio. Estas empresas, por su buen manejo de estrategias y de mercado, han potencializado los beneficios de esta pandemia para su beneficio. Pero por otro lado, algunos negocios como los restaurantes, las pequeñas empresas, los vendedores ambulantes, las compañías de entretenimiento y muchas otras se han visto afectados grandemente. Ahora la pregunta que yo quiero hacer es, ¿cómo nos hemos afectado nosotros como pueblo de Dios? Ya que la naturaleza de la obra de la iglesia no es tanto comercial, sino más bien espiritual, en este tema yo quisiera hacer un análisis más cualitativo de la situación actual de nosotros como pueblo antes de la pandemia. ¿Ok? Y vamos entonces a analizar la crisis desde tres perspectivas. Y el propósito es que nosotros miremos desde estas tres perspectivas si esta crisis ha sido una bendición o ha sido una pérdida para nosotros. La primera perspectiva que vamos a analizar es desde la perspectiva familiar. La segunda es a manera individual y la tercera a manera corporativa como iglesia en el énfasis a la misión. Quiero comenzar con una cita que encontramos en el libro de Consejos para la Iglesia, en la página 611. Consejos para la Iglesia, la página 611. Nos dice la sierva del Señor, la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Noten que en la mente de la sierva del Señor, que es inspirada por el Espíritu Santo, nos dice ella que la necesidad, lo que nosotros vemos como pérdida, como impedimento, como fracaso, es la oportunidad de Dios. Y es importante que nosotros evaluemos como iglesia o como individuos si esta crisis ha representado una pérdida o una ganancia. Entonces evaluemos estas tres áreas. Voy a comenzar con el área familiar. Y voy a hablar de dos familias en la Biblia que se vieron beneficiadas por esta crisis. La primera familia es la familia de David. Ellos pasaron por una crisis. Y ustedes recordarán, David fue perseguido por el rey Saúl. Fueron tiempos muy difíciles para David, pero vamos a ir un poco antes que David sufriera esta persecución. La familia de David, como muchas de nuestras familias, no era perfecta. Habían contiendas entre hermanos, en especial con el hermano mayor Eliab. David y Eliab no se la llevaban muy bien. Eliab tenía celos de David porque David había sido elegido como rey en vez de él, que era el hermano mayor. Y vamos a leer un poquito acerca de esta situación. Vayamos en nuestras Biblias al libro de Primera de Samuel, el capítulo 17. Vamos a leer los versículos 12 al 15. Este evento es después del ungimiento de David como rey por Samuel allí en la casa de su padre. Este es el incidente de Goliat.
Y leemos aquí en las Sagradas Escrituras. Había lucha entre el pueblo de Israel y los filisteos. Y nos dice aquí versículo, comenzando con el versículo 12, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Entonces noten aquí que estamos en un contexto de guerra. Y David, por ser el menor, se había quedado cuidando de las ovejas. Los 3 hermanos mayores habían ido a la batalla. El padre estaba preocupado por ellos y manda a David con una misión. Y la misión era que David llevara alimentos y provisiones a sus hermanos. Pero cuando David llega allá se encuentra con una sorpresa. David vio que había un gran gigante, un paladín, que estaba maldiciendo el nombre de Dios y del ejército de Israel. Y cuando él escucha a este gigante maldecir el nombre de Dios, su celo santo se despierta. Y leamos sus palabras. Allí en 1 Samuel capítulo 17. Y esta vez vamos a leer los versículos 28 al 29. Los versículos 21 al 26, David dice, ¿quién es este incircunciso que se atreve a maldecir el nombre de Jehová? Cuando Eliab escuchó esto, noten lo que nos dice. Versículos 28 y 29. Oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Ahora, ¿por qué Eliab reaccionó así contra David? ¿Por qué Eliab acusa de David como alguien que se quiere engrandecer? Como había mencionado antes, Eliab tenía envidia a David. Y quizá esto fue porque David fue escogido en su lugar. Eliab, como el hijo mayor y después de Saúl, la persona más alta que había en ese ejército, deberían ser, junto con el rey Saúl, los que estaban al frente de la batalla defendiendo el nombre de Jehová. Pero este incidente prueba por qué Dios no escogió a Eliab. Como le dijo Dios a Samuel, los hombres miramos lo que está afuera, pero Dios mira el corazón. Eliab no tenía el carácter para ser el próximo rey de Israel. Cuando él miraba a David y contrastaba el carácter de David con él se sentía reprobado, pero en vez de humillarse, él atacaba el instrumento divino que Dios estaba en ese momento usando para mostrar su necesidad y sus defectos. Eliab se enciende en ira contra David. Esto nos muestra que la familia de David no era una familia unida. Habían peleas entre los hermanos. Yo me imagino el bullying que le hacían los hermanos mayores a David. Ya se cree el rey. Ahí está el rey. Y de manera especial el hermano mayor. Pasaron los años. Y más adelante, han pasado ya muchos años. David está sirviendo en el palacio del rey. Después de esta gran victoria que tuvo contra Goliat, pues el rey quedó muy admirado y quiso tener a David entre su ejército. Pero ahora los celos de Saúl también se despiertan contra David. Si ustedes conocen la historia, David sufre muchas persecuciones de parte
de Saúl, pero hubo en una de manera especial donde vemos que parecía que el caso de David ya no tenía esperanza. Parecía que iba a caer en las manos de Saúl. Y él decide huir a una cueva, la cueva de Adulam. Y nos dice Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Nos dice acá, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Noten qué tremendo lo que estamos viendo acá. David está en la cueva, pero este relato nos dice que mientras David estaba en la prueba de Adulam, su padre y sus hermanos fueron a él. ¿Por qué? Saúl estaba tan determinado a matar a David que incluso Saúl estaba dispuesto a matar a su padre y a sus hermanos para poder también hacerle daño a David. Recuerden que Saúl mató al sacerdote que se atrevió a alimentar a David. Y si esto lo hizo con el sacerdote que se atrevió a alimentar a David, pues también estaba dispuesto a hacerlo contra su familia. La familia de David se sintió amenazada y en peligro. Y en este momento de crisis, esta crisis, que pudiéramos verlo como una pérdida, y muchas veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios cuando hay crisis en mi vida? Muchas veces cuestionamos a Dios, muchas veces pensamos que es porque Dios ya no nos ama, que permite que estas cosas sucedan en nuestras vidas. Pero cuando estamos en Cristo, las crisis, en vez de obrar en contra nuestra, las crisis se convierten en ganancia para nuestras vidas. La crisis se convirtió en una ganancia para David, porque ahora, como nunca antes, esta familia estaba más unida. Estando allí en la cueva de Adulam, David compuso 2 salmos, el Salmo 133 y el Salmo 57. El Salmo 133, versículo 1, es un salmo muy común. Y podemos entender ahora por qué David escribió este salmo cuando él dijo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La expresión de gozo de David. Oh, por fin puedo yo habitar con mis hermanos en armonía. Oh, cuán bueno, oh, cuán delicioso es que podamos habitar en armonía. ¿Qué trajo armonía a la familia de David? Bueno, fue Dios, desde luego, pero esta crisis ayudó a que hubiese esa armonía. La sierva del Señor nos dice, Patriarcas y Profetas, página 645. En las montañas de Judá, David buscó refugio de la persecución de Saúl. Escapó sin tropiezo a la cueva de Adulam, sitio que con una fuerza pequeña podía defenderse de un ejército grande. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, fueron allí a reunirse con él. La familia de David no podía sentirse segura, sabiendo que en cualquier momento las sospechas irrazonables de Saúl podían caer sobre ella a causa de su parentesco con David. Ya sabían sus miembros, como lo sabía la generalidad en Israel, que Dios había escogido a David como futuro soberano de su pueblo. Y creían que con él, aunque estuviese como fugitivo en una cueva solitaria, estarían más seguros que si se quedaban a merced de la locura de un rey celoso. Ahí está la razón por la cual la familia decide ir a buscar a David a la cueva. Pero luego lo siguiente dice, escuchen, en la cueva de Adulam, la familia se hallaba unida por el amor y el afecto. El hijo de Isaí podía producir melodías con la voz y con su arpa mientras cantaba, y se cita el Salmo 133:1.
Había probado las amarguras de la desconfianza de sus propios hermanos y la armonía que había reemplazado la discordia llenaba de regocijo el corazón del desterrado. Esta crisis fue una bendición para David y su familia, porque ahora la crisis los unió. Ahora, ¿cómo está pasando con nuestra familia? ¿Esta crisis, esta pandemia nos ha unido más como familia o nos ha dividido más? Tristemente, en vez de unirnos, hay familias que se están dividiendo. Se están dividiendo por sus opiniones en cuanto a la vacuna. Se están dividiendo porque pasan demasiado tiempo juntos, pues tienen que trabajar desde casa y no se aguanta el uno al otro. Se están dividiendo porque ahora los hijos ya no están en la escuela, sino que tienen que estudiar desde casa y no se aguantan a los hijos y hay problemas todo el tiempo en la casa. ¿Esta crisis te está uniendo o te está dividiendo? Y el problema no es la crisis en sí, porque le echamos culpa a la crisis. Por culpa de la pandemia. Por culpa de los magnates que crearon este virus. Pero en realidad, aunque la crisis es un problema, es como yo respondo a la crisis. Determina si esa crisis va a afectar mi vida o no. David y la familia de David respondieron de una manera positiva a esta crisis. Ellos entendieron que para poder resistirla debían estar juntos, debían estar en armonía. Lo mismo sucedió con la familia de José. Una historia muy similar. Al igual que David, José fue víctima de los celos de sus hermanos. Vendido como un esclavo, parecía que lo único que le esperaba en la vida a José era infortunio y desdicha. Sin embargo, Dios también convirtió esta oportunidad en bendición para él y su familia. ¿Cómo ayudó la crisis de la separación con José y luego vino una hambruna? ¿Ok? ¿Cómo ayudó esta hambruna? Y dicho sea de paso, muy similar a las señales de los tiempos, porque así como en el tiempo de David, de José, perdón, Jesús dice que en nuestros tiempos habrían hambrunas y también habrían pestes. ¿Ok? La historia de José es un paralelo también para nuestros tiempos. Noten algunos pasajes. Génesis 42, 21 nos dice que los hermanos se decían uno al otro, verdaderamente hemos pecado. En Génesis 44, 16 dicen ellos, Dios ha hallado la maldad de tus siervos. ¿Ok? Así que noten que esta crisis ayudó a los hermanos a que se arrepintieran de su pecado y a que se reconciliasen con José. A través de José, Dios salva a la familia de la hambruna y permite que haya reconciliación entre los hermanos. En Génesis 45, del 1 al 5, nosotros vemos cómo hay esa linda reconciliación cuando José se revela a ellos y dice, yo soy José a quien tú vendiste. Qué hermoso. Pero quiero leer, es Génesis 45, del 9 al 11, porque José entendió que el Dios Altísimo puede transformar lo negativo en nuestras vidas en bendición. Él es el Dios que puede hacer que todo obre para nuestro bien. Génesis 45, 9 al 11 dice, daos prisa, este es José hablando, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas, habitarás en tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa y todo lo que tienes. Nosotros analizamos esta historia de José, podríamos decir humanamente que es injusta. José está siendo fiel, era un hijo obediente, sus hermanos lo venden. Luego allá en Egipto, cuando todo estaba yendo bien, lo acusan de
acosar sexualmente a la esposa de Potifar y es enviado a la cárcel. Parece ser que este Dios no es justo con José. Pero el final de esta historia es un final feliz. Esta historia tiene un final feliz. Vemos que ahora José se convierte en el segundo al mando en toda la nación de Egipto después de Faraón. José es usado por Dios para alimentar a su familia y para proveer un lugar donde esa pequeña familia ahora se convertiría en una gran nación. ¿Cómo vemos nosotros estas crisis? He recibido muchas llamadas en estos 2 últimos años de muchos hermanos y amigos muy preocupados por lo que está pasando. Algunos me dicen, yo me siento perdido y estoy desesperado porque veo que el fin está cerca y no me veo preparado para esto. ¿Cómo estamos nosotros? Y esto me lleva al segundo punto. El segundo punto es nuestra relación con Dios. Y este me preocupa mucho, hermanos, porque nosotros como seres humanos tendemos a ser muy emotivos y parece que a veces necesitamos que nos inyecten un poquito de crisis para despertar o que nos inyecten un poquito de novedad para que yo despierte un poco y mire, oye, ¿verdad? Esto sí se está acabando, ahora sí le creo a Dios. Pero cuando pasa eso, como que volvemos otra vez a lo mismo. Recuerdo los primeros meses de la pandemia. Oh, wow. ¿Cuántas salas de Zoom se abrieron? ¿Cuántos ayunos y oraciones se hacían? Vigilias. Los canales de la transmisión del mensaje estaban llenos, mucha gente conectados, claro, porque tenían también más tiempo. Muchas personas tomaron decisiones muy certeras para el Señor. Pero a medida que las cosas vuelven a la normalidad, ¿cómo nosotros respondemos a eso? Volvemos otra vez a lo mismo como éramos antes, volvemos otra vez a la misma rutina. Vamos a mirar aquí cómo esto debería afectarnos en nuestra relación con Dios. Y quiero tomar un ejemplo, y este es un joven. La Biblia no le da el nombre, solemos llamarle el hijo pródigo. Este joven nació y creció en un hogar donde se adoraba a Dios, escuchaba de Dios desde niño, pero como muchos jóvenes, cuando este joven crece, decide probar el mundo y dice, yo me voy, le dijo al padre, adelántame la herencia, yo quiero vivir el mundo, quiero ser feliz. Muchos jóvenes dicen, creen que pueden encontrar la felicidad fuera de su hogar, fuera de Dios. Así que este joven se fue. Se fue para ser feliz al mundo. Pero bendito Dios que utiliza las crisis para llamar nuestra atención, para darnos una palmadita y decirte, oye, despierta. Y nos dice que cuando él estaba en este auge, en esta excitación de su vida libre, entre comillas, dice que lo malgastó todo. Y cuando lo hubo malgastado todo, estoy leyendo Lucas 15, versículos 14 al 21. Lucas capítulo 15, versículos 14 al 21. Dice que cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Noten, una crisis. Y qué interesante, igual que en el tiempo de José, aquí también hay hambre. Vino una gran hambre en esa provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Hemos pasado hambre en esta pandemia, gracias a Dios. Muchos no, pero yo conozco hermanos, y no es culpa de los hermanos. Yo conozco hermanos que pasaron hambre. Allí en Colombia donde vengo,
donde muchos de los hermanos dependen del día a día. Son vendedores ambulantes, dependen de lo que ellos hagan ese día. Pues cuando los encerraron, no podían estar en las calles vendiendo. Algunos de esos hermanos comían una sola comida al día. Recuerdo yendo con compañeros a llevarles mercado y cosas de la finca a estos hermanos que estaban aguantando hambre. Esta pandemia ha traído hambre a este planeta. A algunos les ha traído más abundancia, pero hay mucha gente que aún antes de la pandemia siguen sufriendo hambre. Aquí hay una situación de hambre. Este joven que no le había faltado nada ahora está experimentando hambre. Al punto que le toca ir a trabajar apacentando cerdos. Esto para un judío era un trabajo menial. Era algo muy degradante tener que trabajar con cerdos porque el cerdo era considerado un animal inmundo. Pero tenía tanta hambre este joven que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le da. ¿Usted se imagina eso llegar al punto de desear comer la comida del cerdo por el hambre que usted tiene? Yo no sé aquí algunos de nosotros si hemos experimentado un hambre a ese nivel. Este joven estaba pasando por una crisis muy difícil. Y me gusta esta frase que sigue. Y volviendo en sí. Oh, mis queridos hermanos, el pecado nos enceguece. El pecado nos hace creer que la vida sin Cristo es feliz. El pecado nos hace creer que yo no necesito a Cristo en este mundo para ser feliz y que la verdadera felicidad la encuentro en siguiendo mis propios placeres y mi propia voluntad. Y Dios puede usar a tu familia para decirte, oye, el camino que estás siguiendo es un camino malo. Dios puede utilizar amigos, pero yo cierro mis oídos hasta que Dios tiene que utilizar una crisis. No es que Él la envíe, pero Él la utiliza para hacernos volver en sí. ¿Has vuelto tú en sí en esta crisis? ¿Has vuelto como el hijo pródigo en sí en esta crisis y te has acordado de nuevo de tu padre a quien tú dejaste? Yo alabo a Dios, porque muchos de entre nuestro pueblo que habían dejado la iglesia han vuelto a la iglesia debido a esta pandemia. Gloria a Dios por eso. Pero también lamento que a los que estaban un poco flojitos espiritualmente, pues esta pandemia los terminó de enfriar. ¿Saben? El sol, y vamos a usar el sol como una ilustración de crisis, porque quema, ¿cierto? Es caliente. El sol tiene un efecto muy distinto en el hielo que en el barro. Mientras que al hielo lo derrite, al barro lo endurece. ¿Eres tú hielo que se quiere dejar derretir por el sol de justicia? ¿O tu corazón es como el barro que en vez de dejarte derretir te endureces? Yo no sé si esta crisis a algunos los ha eh, endurecido más o si los ha derretido más. Bien, el hijo pródigo se sintió derretido, volvió en sí y pensó, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco hambre, me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué muestra eso, hermanos? Esto muestra que el hijo pródigo estaba arrepentido. La crisis llevó a este joven a arrepentirse, primero con Dios y contra el Padre. No se sentía ya digno. Dice él, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Queridos hermanos,
hemos experimentado un arrepentimiento más profundo durante esta crisis. Nos hemos acercado a Dios más en esta crisis. ¿O seguimos con el mismo estado laodicense que venimos desde antes de la pandemia? Yo no sé cuántas pandemias más, cuántos terremotos más, cuántos huracanes, cuántas guerras vamos a esperar nosotros para despertar. Me temo que si nos acostumbramos a despertar solo cuando algo grande suceda, me temo que cuando llegue la verdadera crisis, no vamos a estar listos. Me temo eso. Pero déjeme tocar el último punto en el tiempo que me resta. Y tiene que ver con la misión. Entonces tocamos el primer punto, cómo la crisis afecta a mi familia. El segundo punto, cómo la crisis me afecta en mi vida personal con Dios. Tercero, cómo la crisis afecta a la misión. Y esta vez voy a hablar ya de una manera corporativa. ¿Bien? Me temo que en algunos sectores de nuestra iglesia la crisis nos tomó sin estar preparados. Y déjeme primero hablar acerca de cuál es nuestra misión. Dios ha dado a este pueblo un mensaje que es parte de la gran comisión. La sierva del Señor le llama, es el brazo derecho del mensaje de los tres ángeles. La misión de la iglesia es, pues, número uno, reflejar el carácter de Dios en esta tierra, y número dos, evangelizar. Bien, y para estos días, el Señor nos ha dado una herramienta. Hay muchas. Yo quiero hablar de esta específica, y es la obra de la salud. ¿Y por qué estoy hablando de esta específica? Pues porque estamos en un tiempo de pandemia. Por eso quiero hablar de esta específica. Libro de Consejos sobre la Salud, la página 20. Noten lo que nos dice. La reforma de la salud es uno de los aspectos de la gran obra destinada a preparar un pueblo para la venida del Señor. Note, la sierva del Señor dice que la obra de salud es uno de los aspectos. No quiero dar la impresión que es lo único, pero es uno de los aspectos de la gran obra destinada a preparar a un pueblo para la venida del Señor. Nuestra elevada vocación, página 269, esta es una matutina. Nos dice la sierva del Señor, la luz que Dios ha dado acerca de la reforma pro salud es para nuestra salvación y la salvación del mundo. Cuando Dios nos dio el mensaje de salud, no solamente estaba pensando en nuestra salud y en nuestra salvación, sino también en la salvación del mundo. ¿Sabían ustedes que la misión que Dios tiene para la iglesia hoy es la misma que Él tenía para el Israel de antaño? Vamos a algunos textos en las Sagradas Escrituras para mirar qué quería Dios que Israel fuera ante las naciones. Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 6. Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 6. Nos dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos y ponedlos por obra,
porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Qué testimonio quería Dios que diera la nación de Israel ante las demás naciones? Si ellos guardaban los estatutos, si ellos guardaban los decretos, dicho sea de paso, entre estos estatutos y decretos habían leyes higiénicas. De hecho, las leyes higiénicas hacían parte de todas las leyes de la Torá, 213, son más o menos 600 y pico en total, 606 creo, 613 mandamientos que encontramos en la Torá. De todos esos, 213, ¿ok?, son mandamientos que tienen que ver con el cuidado de la salud. O sea, para Dios, el tema de la salud es algo muy importante. Y si el pueblo de Israel hubiese guardado esos estatutos y esos decretos, lo hubiese guardado, esos eran su sabiduría, y luego las naciones los reconocerían como una nación grande, pueblo sabio y entendido. En Deuteronomio 7:14 nos dice, bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. De nuevo, Dios quería que Israel fuese una nación bendita por encima de todos los pueblos. En Deuteronomio 26, 18 y 19, también leemos, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo y de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Uno más, Deuteronomio 28:13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y una de las áreas en que Dios quería que la nación de Israel brillara era en la salud. De hecho, Dios les había prometido, este texto muy famoso en Éxodo 15:26, que si ellos oyeran atentamente la voz de Jehová tu Dios, si hiciesen lo recto delante de sus ojos, si dieran oído a sus mandamientos y si guardaren todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Un área en que Dios deseaba que el pueblo brillara era en el área de la salud. En aquel entonces, cuando no existían todas las leyes higiénicas que hoy tenemos, la enfermedad era algo muy común. Los virus y las pestes se propagaban muy fácilmente. Y Dios había dado a Israel estatutos y decretos en cuanto a la salud que los pondrían por encima de las demás naciones. En Deuteronomio 7:15 encontramos la promesa, quitará Jehová de ti toda enfermedad, todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborreciesen. Uno más, Éxodo 23:15, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Vemos claramente aquí que la salud es condicional. Si tú obedeces, si tú sigues mis mandatos y mis consejos, entonces yo te voy a bendecir con salud. Ministerio de Curación, la página 216, la sierva del Señor dice, noten aquí el aspecto condicional.
Si los israelitas hubiesen obedecido las instrucciones recibidas y aprovechado sus ventajas, hubieran dado al mundo una verdadera lección objetiva de salud y prosperidad. Noten, ¿qué hubiese pasado si ellos hubiesen sido obedientes a las leyes de la salud? No solamente iban a tener buena salud, sino que también le hubiesen dado al mundo una verdadera lección objetiva de salud y prosperidad. Si la iglesia adventista, estoy hablando de manera corporativa, hubiésemos sido fieles en seguir los 8 principios de salud, esta pandemia nos hubiese encontrado más fuertes. Ahora, no voy a decir con eso que no nos íbamos a contagiar, pues los virus el contagio está fuera de nuestro control, aunque seamos muy obedientes a las leyes de la salud, pero íbamos a estar en mejores condiciones. Y no solamente para preservar nuestra salud, sino que íbamos a tener una respuesta al mundo de una mejor manera de ser sanos. Pero hoy le damos más preferencia y más importancia a lo que la ciencia dice que lo que Dios ha dicho. Nos dice acá, si como pueblo hubieran vivido conforme al plan de Dios, habrían sido preservados de las enfermedades que afligían a las demás naciones. Más que ningún otro pueblo, hubieran tenido fuerza física e intelectual. Habrían sido la nación más poderosa del mundo. Oiga, qué poderosa esta cita. La nación más poderosa del mundo. Poder está relacionado con la prosperidad en la salud. Si ellos hubiesen seguido el plan de Dios, cuán gran testimonio hubiesen dado al mundo. Consejo sobre régimen alimenticio, la página 29. El Señor prometió al antiguo Israel que lo preservaría de todas las enfermedades con que había afligido a los egipcios, si tan solo quería permanecer en él y hacer todo lo que le exigiera. Pero su promesa tenía la obediencia por condición. Si los israelitas hubiesen seguido las instrucciones dadas y sacado provecho de sus ventajas, hubiesen llegado a ser una lección objetiva para el mundo por su salud y también por su prosperidad. Déjenme darles un ejemplo. No tengo todo el tiempo para leer toda la carta. 2 casos pertinentes que quiero mencionarles brevemente. En el año de 1894 hubo una epidemia de gripe allí en Nueva Gales del Sur, allá por el Pacífico, donde se encontraba la Sierva del Señor, en Australia. Y en esa epidemia, en esta carta, esta es la carta 30 de 1894, muchas personas comenzaron a caer muy enfermas. De hecho, la misma Sierva del Señor, ella se infectó de influenza. Dicho sea de paso, la epidemia era gripal. Bien. Y ella está contando acá de lo que estaba pasando con las personas y luego hace un inciso, dice ella: aquellos que comen carne no se recuperan del ataque del virus tan fácilmente como los que no comen carne. Y luego dice ella: casi todos aquí han sufrido, pero yo agradezco al Señor que estoy mejorando y estoy de buen ánimo. Y luego dice: el pueblo de Dios está siendo probado y examinado y es mi deseo que Dios pueda otorgarme la capacidad de ayudarlos. Varios aspectos resaltamos acá. Número 1, cuando este virus se propagó allí en Nueva Gales del Sur, Ellen White tenía 66 años. Era una persona de alto riesgo para la epidemia de gripe que azotaba la región. Pero en la cita se puede ver cómo, a pesar de ser un instrumento especial del cuidado de Dios, ella era una reformadora de la salud. Sin embargo, ella también se vio infectada por el virus, pero al tener hábitos saludables, pues el virus a ella no la tumbó a la cama, ella pudo seguir escribiendo. Y
no murió como muchas otras personas de su edad murieron en esa región. ¿Ok? También ella dice que aquellos que comían carne no se recuperaban tan fácilmente. Y hoy hay mucha evidencia científica de cómo la carne, el consumo de la carne, y no me refiero a la carne roja, sino de cualquier tipo, debilita el sistema inmune y lo deja más expuesto a las enfermedades. Am, Otro caso pertinente, la peste negra, considerada como quizá la peor pandemia de la historia. La peste negra, una pandemia de peste que devastó la Europa medieval entre 1347 y 1352 y mató aproximadamente de 25 a 30 millones de personas. Esta enfermedad se originó en Asia Central y fue llevada a Crimea por guerreros y comerciantes mongoles. Y la peste entraba a Europa a través de Italia y era transportada por las ratas que bajaban de los barcos comerciales genoveses que navegaban desde el Mar Negro. Pero algo sorprendente durante esa pandemia de la peste negra o la fiebre de bubonic plague, algo sorprendente fue que la mayoría de los judíos que vivían en Europa no se vieron afectados por esta peste. Y la historia cuenta que muchos de ellos fueron acusados de ser culpables de originar esta peste, e incluso murieron quemados vivos, porque se consideraban como los causantes de esta plaga. ¿Por qué no les afectó? Porque los judíos seguían las leyes levíticas de la salud. Tristemente, el mundo no tomó eso como un ejemplo, sino que lo vio más como una amenaza. Pero hermanos, esta pandemia es un tiempo de oportunidad para predicar el evangelio y mostrar al mundo un mejor plan de salud. La sierva del Señor dice que a través de la salud vamos a alcanzar multitudes de personas, porque ¿quién no está enfermo hoy? Pero yo no puedo predicar algo que yo no practico y no vivo. La sierva del Señor dice acá en cuanto a la importancia del cuidado de la salud, Consejo sobre el régimen alimenticio, la página 28. Si después de habérsele dado tanta luz, el pueblo de Dios continúa fomentando sus malas costumbres y sigue complaciendo sus apetitos en oposición a la reforma, sufrirá las consecuencias inevitables de la transgresión. Dios no salvará milagrosamente de las consecuencias de sus faltas a aquellos que están resueltos a satisfacer a toda costa su apetito pervertido. Les advirtió, en dolor seréis sepultados. Isaías 50:11. Oiga, qué palabras tan fuertes. Nosotros con esto no estamos diciendo que la reforma pro salud es la píldora de la vida eterna, que no vamos a morir y que no nos vamos a enfermar, pero va a mejorar tu calidad de vida. Y si mueres, no morirás en dolor, pues en dolor, dice acá, seréis sepultados si no obedecemos la luz de Dios. Así que, ¿qué testimonio estamos dando al mundo en esta pandemia? Estamos más interesados en ser políticamente correctos que en elevar la norma de la salud. Aunque entendemos el lugar de los remedios alopáticos, ¿no creemos que seríamos tremenda luz al mundo si como pueblo hubiésemos seguido la luz de la reforma pro salud, mostrando al mundo que las leyes de la salud de Dios son mejor que cualquier otra prescripción humana? Hermanos, esta pandemia es un tiempo de oportunidad. Es un tiempo de oportunidad para que como familia estemos más unidos, para que como familia dejemos las diferencias. Es un tiempo de oportunidad para que como personas nos acerquemos más a Dios, para que hagamos un repaso de nuestra vida. Hoy es el primer día del año. ¿Cómo fue el año 2021? ¿Te acercó más a Dios? ¿Está más lejos de Dios?
Hoy es la oportunidad al comenzar el año con el pie derecho, pegados de la mano del Señor, decirle, Señor, este año yo quiero ser más como tú. Quiero amarte más. Quiero dar más a tu causa. Quiero, Señor, trabajar en la ganancia de las almas. Y una de las resoluciones que por la ayuda del Señor deberías hacerte es, quiero hacer cambios de estilo de vida. Comienza a practicar más el ejercicio. Toma más agua. Descansa más. Acuéstate temprano. Come alimentos saludables ricos en fibra de origen vegetal. Y sé una persona temperante. Sobre todo, confía en Dios, porque nuestro cariñoso Salvador es el único que nos puede dar esperanza en este tiempo de crisis. Quiero terminar con este famoso texto que encontramos en el libro de Romanos, Romanos el capítulo 8. Romanos el capítulo 8, el versículo 28. Oh, mis hermanos, yo alabo a Dios porque tenemos a Cristo Jesús. Porque, como dice Pablo en la epístola de Gálatas, aunque lo perdamos todo, si tengo a Cristo, esto es ganancia. Y esas pérdidas las cuento yo como ganancias. Romanos 8:28 dice, sabemos además que los que aman a Dios, todas las cosas, ¿cuántas? Todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas te salen a bien. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos bendiga y que todo lo que nosotros estemos pasando, pegados de la mano de Dios, sea ganancia. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, tú que moras y reinas en las alturas de los cielos. Padre mío, a esta hora quiero pedirte que en esta pandemia nuestras familias puedan estar más unidas. Que en esta pandemia podamos nosotros, Señor, estar más cercanos a ti y podamos practicar mejores hábitos saludables. Que sea un momento de oportunidad para crecer en gracia, para ganar almas y para estar más unidos como hermanos y como familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.